la conexión, la electricidad, hermanos, ya está fluyendo. Ya en el enchufe de la luz ya está la corriente lista. Lo único que necesitas hacer tú es conectar la clavija para que fluya esa energía a favor tuyo. Entonces eso es precisamente el diezmo, ¿verdad? O sea, ya está disponible para ti lo de Malaquías 3:10, desde el 8 hasta el 10, pero sin la maldición. Porque si no lo haces en el Nuevo Testamento, ya no recibes como quiera la maldición. Cristo te dio la bendición sin la maldición. Entonces, la cuestión aquí es que el conectarte hace que recibas individualmente el alimento necesario, el crecimiento necesario para poder prosperar en tu vida, hermanos. O sea, yo le doy gracias a Dios porque yo me asombro de la palabra que sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo, y que dices tú, pero oye, ya van 5 años y difícilmente hemos hablado de lo mismo sin añadirle. O sea, es el Señor que está fluyendo y que está dando comida en su casa porque estamos conectados con Él. Hay alimento en mi casa. Pero también a nivel individual, eso es verdad o no, ¿verdad? O sea, si tú no haces esa conexión, el hermano de un lado que está conectándose a través de esa provisión puede decir, gloria a Dios, o sea, esa es mi comida. Y el de un lado puede decir, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿En dónde está la comida? ¿Quién la va a traer? ¿Me entienden, hermanos? O sea, es una decisión individual. Y yo por mi parte voy a estar recibiendo siempre ese tipo de comida, porque es una comida que se obtiene por medio de revelación, no por medio de información. No tienes que ir al colegio 5 años para recibir esta victoria de vida, sino haces un download de parte de Dios, que era lo que Adán en el jardín del Edén hacía. Cada vez que tenía una dificultad, o sea, le traía a Dios el fruto del conocimiento del bien y del mal, y Dios le daba la revelación acerca de qué hacer. No tenía que ir a la escuela en el jardín del Edén por 4 años para obtener la respuesta, ¿verdad? Así que gracias a Dios por la palabra que se nos dio ahorita. Seguimos hablando de la gracia. No, yo creo que siempre lo he dicho, pero ahora lo vuelvo a decir. Creo que es uno la parte 1 de lo mejor que hemos necesitado hasta ahora. En serio, hermanos. Me voy a ir despacito porque sí tenemos que ir engranando con esto. Pero esta gracia que se nos ha dado, ahorita en la mañana todavía estaba entendiendo más y más y más, y yo creo que nunca vamos a dejar de entender. Pero la gracia que nos fue concedida en Cristo Jesús es ciertamente, les vuelvo a decir la definición, es de parte de Dios, es el deseo abrumador, ¿verdad? De tratar con nosotros como si el pecado nunca hubiera existido, como si nunca hubiéramos tenido que enfrentar ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios abrumador cuando nos presenta la gracia y nos dice, aquí está. Entonces, en la mañana me estaba dando cuenta que Pablo, quien fue el que tenía el ministerio a la iglesia, ¿verdad? Porque a él le fue dado, a los gentiles, les fue dado el ministerio a los gentiles. Obviamente que le hablaba también a judíos, pero su ministerio fue a los gentiles, a las naciones. Y Pablo, al llevar esta gracia, lo ponía en cada una de sus epístolas. Y comenzando desde Romanos, hermano, me voy a ir así rapidito, cosa que no vemos en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en Hechos, ni en las cartas que Juan escribió. O sea, no quiere decir que no esté la gracia ahí, pero Pablo llevó esta gracia a la iglesia de Dios. Pues comenzando desde el libro de Romanos, nada más así, pero rapidísimo. O sea, voy a tratar de leerles eso. Dice en Romanos
1, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios. Aquí está la gracia. Tómala. Y luego, primero a los Corintios, el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está la gracia otra vez. Ese deseo abrumador, la información que sigue, dice Pablo, de parte de Dios a ustedes, verdaderamente ese deseo de parte de Dios para que tú vivas el resto de tu vida cristiana como si el pecado nunca hubiera estado en tu vida. Aquí está la información que te voy a dar en esta carta. Y luego te ibas al siguiente libro, que es el libro de Gálatas, y lo mismo, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la gracia a través del libro de Gálatas. Efesios, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Lo están viendo, hermanos? Gracia, 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 gracia que se nos está presentando. O sea, yo creo que ya debería de hacer clic en nosotros y decir, esto es importante para nosotros. ¿Cómo recibo esa gracia? ¿Qué tengo que hacer? Para allá vamos. Filipenses 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son todas las epístolas que Pablo escribió. Colosenses, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta a los tesalonicenses, versículo 1, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Será importante la gracia? Entender cómo recibir esa gracia. No dice ley y paz a vosotros de parte del Señor Jesús. No dice eso, hermanos. Estamos en otro pacto. Yo creo que ya se están dando cuenta del deseo de Pablo de que cada uno de nosotros entendamos la gracia que en cada epístola se nos concede de parte de Dios. Segunda Timoteo, versículo 2, 1, 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No voy a parar. Tito, versículo 4, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Filemón, versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hebreos, por mucho tiempo se ha considerado Hebreos como un libro que probablemente escribió Pablo, pero muchos le dan la autoría, gracias, la autoría de la epístola a otros, ¿verdad? A otros que vivieron en el Nuevo Testamento. Y es el único, nomás como dato, es el único libro de los que se le atribuye a Pablo en el Nuevo Testamento que no comienza con gracia y paz a vosotros. La información ahí es gracia y paz por todo lo que la cruz aplicó a nuestras vidas. Pero estoy en cuanto a la autoría de Pablo. ¿Será de Pablo? No la comenzó así. Y todas las demás epístolas las ha comenzado él en esa forma. Termina Hebreos, comienza Santiago, y Santiago no dice gracia y paz. Pedro sí. Pedro comienza sus dos cartas con gracia y paz también. Y Juan ya no. Ni Apocalipsis, que es Juan también. Pero ven cómo esa gracia es puesta, no como ahí un lugar para relleno de
de las epístolas, ¿verdad? Sino como un ofrecimiento, una dádiva de parte de Dios en cuanto a lo que sigue. Todo esto es de parte de Dios y te estoy tratando a ti como si el pecado ya nunca hubiera existido en tu vida, porque Jesucristo vino y en su segunda venida va a venir sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque ya acabó la obra del pecado. Dios te ve ahorita, hermano y hermanas, a través de la sangre de Jesús y nunca se va a fijar en el pecado o los tropiezos que cada uno de nosotros demos. No está tratando con eso en tu vida, está tratando en gracia en base a tu vida. Y es su deseo abrumador de tratar contigo el resto de tu vida, para que la justicia de Él aplique a tu vida sin cuenta al pecado, sin tener en cuenta si tropiezas o no tropiezas. A eso Dios no le importa, porque en cuanto a Él corresponde, en la cruz quedó saldado la cuenta del pecado. Ya no te ve en base a eso. No es motivo ni permiso para ir a pecar. Absolutamente no a eso. Y Pablo trata con ello, y yo también. No es eso. Porque al aplicar la justicia, lo único que vas a querer es deshacerte de toda la carnota que todavía está ahí mostrándose, ¿verdad? Entonces, en la verdadera cristiandad, nada es merecido. Nada de lo que tú hagas puede mover a Dios para que tú merezcas algo en tu vida. Nada, hermano, nada. Todo fue saldado, concedido, autorizado y habilitado en la cruz para ti, para que tú lo recibas. Así que el tema con el que hoy vamos a comenzar es entender en qué forma yo puedo deshacerme del yo hago, o yo me esfuerzo, o qué necesito para poder obtener algo. O sea, el cómo quitar de en medio esa parte de la ecuación de la ley, en la que obviamente yo estoy diciendo necesito hacer algo de mi parte para poder recibir de parte de Dios. Y no es así, hermanos. Lo que yo hago es en respuesta a la gracia que Dios me concede, ¿verdad? Lo identifico en la cruz. Voy a la cruz y doy gracias a Dios por la victoria que Él ganó para mí, y luego respondo con obras, respondo con trabajo, respondo haciendo las cosas que necesito, pero nunca veo las obras o mi trabajo como el propósito o el resultado para alcanzar, merecer algo que en la cruz me fue concedido por gracia. Entonces, yo les recomiendo que vean estas predicaciones, que las vean en el YouTube, hermano, las veces que sea necesario. Porque el entender cuál es mi posición en la gracia es de suma importancia para habilitar el poder de Dios en tu vida, para que la manifestación de las promesas de Dios sea habilitado para ti y puedas tú ver ese poder en tu vida en todas circunstancias o en todo momento. Necesitas permitir, como decía Pablo, me voy a gloriar en mi debilidad para que el poder de Dios se manifieste. En mi debilidad es en mi sometimiento a la palabra. No en mi enfermedad o en mi no tengo que hacer nada, no, en poner a Dios primero antes que mi carne. Eso es lo más importante para permitir esa gracia. Ahora, identificar esas circunstancias en nuestro diario vivir, al inicio, hermanos, es lo difícil. Pero cuando ya lo practicamos y lo identificamos y vamos caminando en ello, cada vez se hace más fácil el permitirle a Dios estar continuamente trabajando a favor nuestro. Mientras yo esté en la gracia y se presente una necesidad, y en lugar de estar preocupado por eso, estoy yéndome a la Escritura donde Dios suple
todo lo que me falta en acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, estoy permitiendo que la gracia siga fluyendo y que Dios pueda poner en la mente de alguien que está capacitado económicamente para suplir tu necesidad, de poner tu nombre en su mente de repente. O de cualquier, Dios tiene muchísimas formas. Tú a lo mejor puedes pensar en una o en dos para solucionar tu problema de escasez o tu problema de cómo le voy a hacer para pagar esto. Ahora el banco y mi amigo, ¿a quién consulto para solucionar eso? Pero Dios tiene infinidad de formas de hacerte llegar eso a tu vida si tú permites que la gracia fluya. Y la gracia es gracia. Bueno, eso es lo que vamos a estar identificando. Y yo les pido que se esfuercen en el aspecto de entendimiento de esta gracia para que sean más eficaces en poder identificar la parte nuestra en este pacto, que es maravilloso, maravilloso, simple y sencillamente maravilloso. No me canso yo de decir eso porque, no es que no tenga que trabajar, no es que no tenga que esforzarme, no es que no tenga, no, pero cuando lo hago, no lo hago pensando en que en que eso es la forma en la que yo voy a recibir de parte de Dios, sino en que como ya fue provisto, yo sigo mi camino y Dios se encarga de abrir las puertas, de mostrarme lo que es o lo que no es. ¿Me entienden? O sea, ahí vamos a comenzar. Y Dios proveyó en el jardín del Edén, proveyó absolutamente todo. Cuando terminó su obra en el capítulo 2 de Génesis, versículo 1, en donde Dios terminó totalmente la obra en el séptimo día y descansó, dio la provisión total a Adán y a Eva en donde estaban para que no que no tuvieran nada que hacer, pero para que no tuvieran que trabajar para recibir algo de parte de Dios. Estaba la provisión del clima perfecto, estaba la provisión de fruto, de comida, de bebida, estaba la provisión del el compañerismo con Dios. El mundo estaba, o la tierra estaba trabajando, o el mundo completo estaba en sintonía perfecta, y hasta el día de hoy el hombre ha hecho su mejor esfuerzo por destruir eso, sacar de curso el movimiento de la Tierra o de planetas o de galaxias, y ha hecho su mejor esfuerzo, y hasta el día de hoy se mantiene en perfecto funcionamiento. Entonces la provisión de Dios en el jardín del Edén fue total y perfecta para que a ti no te faltara absolutamente nada el resto de tu vida. Vino el pecado, vino lo que sucedió, pero luego tenemos en Juan 19, creo que es el versículo 30, no sé si le puse ahí, versículo 30, sí, en donde volvemos a ver esa obra terminada, completa para la humanidad, para que a ti no te falte absolutamente nada en tu vida. Adán mereció lo que recibió cuando abrió sus ojos y recibió la bendición y vio toda la provisión de Dios y vio todo lo que tenía y tenía su ayuda idónea. O sea, ¿lo merecía Adán por algo que había hecho? Dios se lo concedió. Y en el Nuevo Testamento tenemos exactamente lo mismo. ¿No tienen Juan 19:30? Por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y yo siempre había visto este versículo hasta el punto nada más de consumado es, terminó su obra en la cruz, que no terminó ahí la obra de redención, porque obviamente tuvo que ir a pagar por el castigo de la humanidad al infierno. Pero consumado es también incluye el aspecto
de la provisión total y completa que en Cristo Jesús tenemos como el primer Adán tuvo de parte de Dios. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos por el resto de nuestra vida, por el resto de la eternidad, sin que nos falte cosa alguna. Tenemos una herencia que abarca todos los aspectos de nuestra vida. El problema de la iglesia en general es que no ha estado trabajando ni desarrollándose bajo la gracia. O ha estado bajo la ley, o ha estado bajo la mezcla de ellas, pero bajo la gracia, muy poquitos ministerios contados con esta mano han comenzado a trabajar como debe de ser bajo la gracia. Y yo quiero incluir este ministerio con esta otra, porque si ya completaron esta, todavía me falta esta mano. Y yo, de hecho, lo llamo un ministerio que camina en la gracia de Dios, porque el mayor interés, no mío, de Dios, es que ustedes caminen en esa vida abundante, sobreabundante, dice Jesús. No abundante, sobreabundante en todo aspecto, sin que os falte cosa alguna. ¿Ya lo hemos visto? Yo creo que no. Digo, con seguridad les digo, no lo hemos visto. Estamos comenzando a caminar en eso, pero en esa vida sobreabundante, hermanos, yo les garantizo, por la palabra de Dios, que todo aquel que esté conectado a la fuente de poder lo va a experimentar antes de su partida de esta tierra, si no es que viene Jesucristo antes. Lo vamos a experimentar. ¿Amén? Sí, amén. Es buen lugar para decir amén. 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 Ok. Bien, entonces esa provisión fue terminada en su totalidad. Romanos 4, vamos a comenzar a profundizar un poquito en este, y sí va a ser un mensaje, yo creo que de no menos de 2 sesiones. Entonces, Romanos 4, y de necesitarlo me voy a ir todavía más despacio, porque yo quiero que cuando ustedes lo analicen en el internet, y eso nadie los puede forzar, ustedes son los dueños de su tiempo, pero mi exhortación es que lo hagan, hermanos. Si quieren ustedes verdaderamente entender todo esto, no lo van a entender nada más porque vinieron hoy. Yo a veces escucho ciertos temas 5, 6, 7 veces. Y cada vez entiendo algo diferente que puedo aplicar a mi vida. Y no voy a decir. Ok, Romanos 4, versículo 4. No, versículo 6. Vamos a comenzar versículo, ya sé. Versículo 4, vamos a comenzar en versículo 4. Ahí, dice, pero al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo trabajo en algún lugar y el patrón que yo tengo no va a venir a decirme, oye Ramón, aquí te voy a regalar esto por tus 2 semanas de trabajo. No, me lo debes. Yo trabajé por ello. Como dicen, aquí hay un dicho muy común, I work for it, o algo así. Sí, o sea, yo trabajé por ello. Entonces, pero está haciendo la distinción, ¿verdad? Aquí en Romanos. O sea, una persona que trabaja, lo que se le da no es gracia, es deuda que se le debe porque trabajó cierto tiempo en una empresa. Es correcto, ¿verdad? Versículo 5, mas al que no obra, sino, voy a poner entre paréntesis ahí la parafraseada mía, mas al que no obra y recibe ese salario, como quiera, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y yo lo escribí en esta forma, dice, si trabajas, el salario es deuda.
bajo la ley, es tu desempeño, es tu trabajo lo que te hace merecer de parte de esa empresa, de parte de la ley también. Tú haces, recibes, no haces, no recibes. Bueno, recibes, pero no lo que quieres. Pero si recibes, y le puse sin trabajar, pero no quiero que se malentienda, o sea, no quiere decir que no tengas que trabajar. Pero si recibes sin tener que trabajar por ello, puedes hacer lo que necesitas hacer, ¿verdad? Pero no con el fin de recibir algo, ¿ok? O recibir a lo mejor más de lo que trabajaste, no sé. Lo que estoy tratando de discernir es que entiendas que si yo recibo sin trabajar, sino confío y creo por ese salario que en la otra forma tenía que trabajar para recibirlo, aquí creo y confío que voy a recibir un cierto salario o un cierto pago o una cierta recompensa o una herencia. Y se me da. Entonces, eso que se me está dando, yo lo debo de considerar como gracia, ¿verdad? No como una deuda que se me está dando o que se me debe. Si ustedes trabajaron, ustedes se levantaron, hicieron lo que necesitaban hacer, hicieron todo lo que vinieron aquí, hicieron su trabajo, pero no están esperando una recompensa de parte mía. Si trabajaras para la iglesia, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero si yo de repente voy a donde estás y te doy $1,000, hoy nada más por haber venido vas a decir, oye, pues ¿qué hice para merecer esto? No, nada, no hiciste absolutamente nada. Es una dádiva, es un regalo que se te dio sin tú trabajar para merecerlo. Esa es gracia, ¿ok? No es por lo que hayas hecho o porque te hayas levantado en la mañana y le dijiste una mala palabra a alguien que estaba en un lado ahí, o porque el genio, o porque te portaste esto. Si yo voy a estar tratando contigo en base a la gracia, lo que tú hagas o no hagas allá, no es asunto mío. Y cuando yo soy el que dicto las cosas y digo, el pecado quedó saldado, el pecado quedó saldado. Yo trato contigo en base a mi justicia, a la persona que yo soy. Y en este caso estamos hablando de Dios, a través de Cristo Jesús. Pues si yo te quiero dar eso, pues lo que hayas hecho o no hayas hecho anterior a que yo te diera eso, sale sobrando. Ahí vamos, ¿verdad? Vamos entendiendo poquito a poquito. Bien, quiero leerles porque lo explica un poquito mejor. El 6, del 6 al 8. Dice, como también David habla de la bienaventuranza o de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin sus obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la parte de Dios. Esa es la parte que Dios te está informando a ti, la bienaventuranza tuya, porque Él ya no está considerando tu historial de pecado como algo que puede obstruir su gracia hacia ti. Está fluyendo el Señor. Ya Dios no está considerando tu historial como un instrumento para detener su bondad hacia tu vida. No lo está considerando. No lo está considerando. Esto quiero que tú lo entiendas como provisión de Dios. No como que, ¿qué tengo que hacer yo? Ahorita entramos a eso. Esta es la provisión de Dios
para ti. En cuanto a Dios corresponde, Dios ya no trata contigo en base al pecado. Dios ya no, dice, bienaventurado el varón que entiende que yo ya no trato con él y que no lo inculpo de pecado, aunque tropiece. Hijo. En español, como dice Randy, ¿cómo se diría? Wow, también, ¿verdad? Esto es bien importante entenderlo, hermanos, porque estamos entrando en algo que la religión odia, que las demás iglesias por ahí, a quienes amamos, pero si ustedes informan acerca de esto, les van a decir que se vuelvan a venir a esta iglesia. Ahí no pueden asistir. Hebreos 8:12. Quiero seguir aquí en donde nos habla acerca de la parte de Dios, la parte que Dios nos está informando a nosotros como creyentes. Esta es la forma en la que yo pienso, en la que yo ofrezco mi herencia, mis regalos a ti. Esta es mi parte hacia ti, ¿ok? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, ¿está clara esa palabra? Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Nunca más. Y cuando la palabra dice ahí, porque seré propicio, a veces no alcanzamos a sacarle todo el significado a esa palabra. En la King James, no me equivoco, o sea, en la King James usa la palabra mercy, porque seré misericordioso. Ahí está la King James, ¿verdad? Hermano, si nomás le pueden, ahí está. For I will be merciful, misericordioso a tus injusticias, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Nunca más. Y la palabra misericordia ahí está el juego ese de palabras que siempre les he dicho. La gracia es recibir lo que no merecemos, ¿verdad? La gracia recibe lo que no mereces, es gracia. Pero la misericordia es no recibir lo que sí mereces. Entonces, si tú lo aplicas aquí a este versículo, dice, porque seré misericordioso, porque no te daré el pago justo que mereces, sino que nunca más me voy a acordar, no solo eso, no te voy a dar el pago, sino que nunca más me voy a acordar de tus pecados y de tus iniquidades. Wow, de parte de Dios hacia ti. Haz de cuenta que te está informando, haz de cuenta que está Dios ahorita aquí hablando. Yo no soy, está dentro de mí como está dentro de ustedes, pero te está informando, te está diciendo, de aquí en adelante, si tú eres mi discípulo, tu propósito va a ser caminar en mi justicia, no caminar en tu pecado. Eso ya lo hicimos mucho tiempo, en la carne y en la ley. Pero te estoy informando que de aquí en adelante, lo que tú todavía en la carne estés batallando, ni siquiera lo voy a estar considerando como una obstrucción para yo bendecirte a ti. Si tú caminas bajo la gracia. Mientras tú camines en base a lo que yo digo, lo que está en tu carne no es considerado como una obstrucción para recibir de parte mía. Estas declaraciones van a tener que estarlas meditando, hermanos, que definitivamente vienen de parte de Dios. Ahora, la parte nuestra, que es una parte activa, consiste en aplicar lo que Dios te está diciendo que Él va a hacer en tu vida. Y esa es la parte difícil para la iglesia. El poder caminar en confesión, en actitud,
delante de cualquiera que esté obstruyéndome o preguntándome en esta forma que Dios dice que debo de caminar. En esta forma que Dios me está ofreciendo y me está dando en Cristo Jesús. La parte mía es aprender a caminar en ella, así como Dios me está diciendo que me lo está entregando a mí. Esa es la parte difícil para el cristiano. El cometer un acto equivocado y levantarse y decir, pues bueno, ok, cometí algo que no era correcto, pero yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No me quiero adelantar mucho porque ya iba a decir algo que es de la semana que entra. Ok, primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice así, hijitos, no, capítulo 3, versículo 18. Ah, mira, comienza igual. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Pues Juan 1.17 nos pone, ahí estamos bien en este versículo, pero Juan 1.17 nos presenta que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, está hablando de algo totalmente diferente, está hablando de algo que nosotros necesitamos aprender a caminar en uno o en otro. Y vamos a ver la semana que entra que lo peor que podemos hacer es combinar los dos y el resultado es una mezcla. La mezcla, en las mezclas no obtienes el beneficio de la pureza de ninguno de los dos lados. Obtienes una mezcla. Entonces, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Estos dos versículos que siguen son los que yo quiero que comiencen a analizar. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Entonces hay momentos, hermanos, en los que durante nuestro día, con ciertas personas, siempre que hablo de esto me acuerdo de mi situación, porque es una situación difícil, pero gracias a Dios tengo la victoria ahí en esa situación. Pero he aprendido mucho de cómo caminar en la gracia por lo que hago ahí o no hago. Pero a veces nuestras respuestas son para cumplir la justicia de Dios por medio de nosotros. Y la mayor parte de las veces que uno quiere hacer la justicia en un asunto, siempre se pasa uno. Nunca quedas corto. Porque siempre lo que te dan, quieres darle lo que se merece y un poquito más, para que aprenda. Así que normalmente nos pasamos. Y esta semana me sucedió algo así. Y vi la oportunidad en cómo devolverle una de todas las que hace continuamente. Y se salió de la oficina y me levanté a mover un objeto que yo sabía que le iba a calar muy profundo si yo lo hacía, ¿verdad? Y vi la oportunidad, se levantó, se fue inmediatamente, sin pensarlo, en la carnota, nomás di el brinco y fui, y hice lo que es, y fui y me senté como que no había pasado nada, ¿verdad? O sea, no había sucedido nada. Y nada más me senté, hermanos, y el Espíritu de Dios me dijo, tú quieres que mi gracia fluya hacia ti. Tú quieres ver la manifestación de mi poder en tu vida, en varias áreas de tu vida, ¿verdad? Lo estás bloqueando.
porque estás desarrollándote bajo los conceptos de las obras. Con tus acciones estás tratando de obtener lo que tú dijiste que yo podía hacer por ti. Nomás terminó de decir por ti y me levanté y fui y puse otra vez la cosa en su lugar para que no se diera cuenta, hermano. Ahí está otra vez, ya quedó arreglado todo el asunto. ¿Me entienden, hermanos? Pero yo lo veo desde el punto de vista de Juan y estoy viendo el aspecto de si, ¿en dónde estamos? En 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces Dios te está informando aquí, te está diciendo, cuando tú recibas un redarguir del Espíritu, si tu corazón te está reprendiendo por algo que estás haciendo, yo quiero que tú fíjense qué maravilloso es Dios, porque no se está concentrando en el acto que tú hiciste, no se está concentrando en la maldad que tú hiciste para obtener justicia o la obra que tú hiciste para tratar de obtener una justicia. No se está concentrando en eso. Te está diciendo, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón soy yo. Entonces te está diciendo, si tú caminas bajo la gracia y tu corazón te reprende, mayor es mi provisión a tu vida que la reprensión del corazón o que la obra que tú hiciste. Yo sé que por eso les digo, necesitan verla 2, 3 o 4 veces, hermano, las veces que necesitan. Pero Dios se está concentrando en su provisión, no en tu acción, en tu mala acción. Si tu corazón te reprende y te quedas ahí, vas a recibir el resultado de esa reprensión, porque estás actuando bajo la ley, bajo las obras, bajo tu desempeño, y bajo tu desempeño ya sabemos que no vamos a llegar a ningún lado y que siempre vamos a salir perdiendo, porque ya los judíos lo hicieron por 3,500 años y nunca pudieron lograr lo que la ley decía. Ni lo van a poder, ni ninguno de nosotros que tratemos de hacerlo vamos a poder. Estamos actuando bajo la carne y bajo la carne vamos a recibir lo que no queremos ver siempre, hermanos, siempre. Entonces Dios te está diciendo, si tu corazón te reprende por alguna obra equivocada y tú estás caminando en la gracia, mayor que la reprensión que estás escuchando de tu corazón, soy yo, porque aquí viene mi provisión. Tú eres la justicia mía en Cristo Jesús. ¿Me entienden, hermanos? Yo hago lo que tengo que hacer, pero en mi caminar estoy enfocado no en el mal, en mis acciones. Estoy enfocado en lo que Él hizo por mí, si estoy caminando en la gracia. Y en el siguiente versículo te lo aclara más, porque dice en el 22, en el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces yo voy y cometo ese día, tropiezo, hago una acción que va en contra de caminar en la gracia, hay una reprensión, bueno, tengo que cambiar de camino, ¿verdad? Pero si yo me quedo en la acción física, hermanos, si yo nada más digo, ok, aquí está, ahí está. Ay, que me acordé del chiste. Vuelves a ponerla donde estaba y yo me quedo en la acción física nada más. Esto es bien importante. Entonces, oren, estén orando porque quiero que salga como debe de ser esto. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces yo bajo esa acción que es física, todavía tengo que hacer algo para alinearme con la justicia de Dios, que es confesar lo que Dios dice que soy
a pesar de haber hecho una acción equivocada. Lo que yo hice, dice la palabra, que Dios no me inculpa de pecado. Soy bienaventurado porque el Señor nunca más se acordará de mis pecados ni de mis transgresiones. Él no me está inculpando de pecado. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y mi corazón no me reprendió. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿Me están entendiendo? O sea, cuando yo detengo y me retracto de una obra equivocada, pero lo dejo en la ley nada más, en mis obras, el enemigo se va a encargar de estar reprendiéndome todavía por mucho tiempo desde mi corazón hacia afuera por esa acción que hice a pesar de ser cristiano por tantos años. El enemigo se encarga de eso, hermanos. Pero Dios te dice, mayor que esa acción soy yo. Porque donde el pecado abunda, mi gracia sobreabunda. Entonces tú cometiste esa acción, te están reprendiendo, pero mi justicia dice que yo no te inculpo de pecado jamás. Esa es mi parte, tu parte es recibirlo y decir, el Señor no me inculpa de pecado a mí. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Batalla uno para tragarse eso. Pero esa es la gracia de Dios. No depende de tus acciones. Tu pago no está dependiendo de qué hagas al respecto, sino de cómo te alinees bajo la provisión que Dios te dio. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Les voy a leer este versículo también, porque es importante que vean por qué es tan importante. Es importante que ustedes vean por qué es tan importante hacer lo que Dios está diciendo aquí en estos últimos dos versículos. Dice en el 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, los mandamientos de la ley, no. Si Dios estuviera hablando de los mandamientos de la ley aquí, entonces estaría refiriéndose a las obras tuyas para poder merecer. ¿Me entienden? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿a qué mandamiento se está refiriendo aquí? Al mandamiento del amor, el único mandamiento que tiene la iglesia bajo el nuevo pacto. El mandamiento de la ley de la fe, hay otra ley. Pero el único mandamiento que tenemos de parte de Dios es amarás a tu hermano como Cristo los amó a ustedes. Ese es el mandamiento. En base a eso tenemos que responder. Y si nosotros respondemos así, dice, y cualquier cosa que pidiereis, la recibirás. Cualquier cosa, hermanos. ¿Qué cosa tienes tú que no has recibido de parte de Dios? Bueno, aquí dice, y cualquier cosa que pidas, la vas a recibir de parte de Él, si tu corazón no te reprende. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que tengo que aplicarme en la gracia. Porque si no me aplico en la gracia y camino bajo la ley o bajo mis obras, mi corazón me va a estar reprendiendo todas las veces, todos los días, todo el año tras año, y me voy a ir al cielo si tengo a Jesús. Pero yo no quiero vivir, le doy gracias a Dios por la provisión de la cruz, y yo quiero que esa segunda canción la primera de adoración, si la pueden grabar ya, para nosotros tenerla en nuestro tiempo de adoración. La letra está preciosa, hermanos. Hijo, si la pueden grabar ya un poquito más ¿cómo se dice? Formal, sí, no bajo así en vivo ni nada de eso, sino ya conectado. Pero eso se los dejo a ustedes. Entonces, si yo quiero recibir cualquier cosa que pida a Dios, pues entonces tengo que caminar sin un corazón que me está reprendiendo.
Y un corazón que no me reprende es aquel que se alinea. Tú puedes batallar para decir, es que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Crees que Dios te va a castigar o te va a hacer algo porque tú hiciste esa confesión? O por decir, Dios me ama como a Jesús en el mismo nivel. Pero no pasa eso. Cada vez que tú dices eso, sientes esa paz en tu corazón. Porque es la verdad. Estás alineándote con la verdad de Dios, con la provisión de Dios. Tu corazón no te va a reprender. Te va a reprender cada vez que hagas algo que no está alineado con la gracia de Dios. Ok. Ahora, entonces, ¿quieren apuntar esto? Dios puede y quiere arreglar todas estas situaciones sin la ayuda de tu carne. Dios quiere y puede arreglar todas esas situaciones sin la ayuda de tu carne. ¿Ok? No que no tengas que hacer, no me malentiendas. Pero Dios puede arreglar todas y quiere arreglar todas las circunstancias y las adversidades en tu vida si tú aprendes a quitar la carne de en medio y a poner su gracia en lugar de eso. Ok, Romanos 16, 26. ¿Cómo vamos? Ok, porque todavía me falta, si no le avanzo la voy a hacer de 3 sesiones. Romanos 16, 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es un mandamiento en cuanto a que nosotros aprendamos a obedecer por medio de la fe lo que la gracia proveyó. ¿Okay? Romanos 1:5 es exactamente el mismo versículo. Y dice, y por Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahora tú puedes decir, ok, pero la obediencia, hermano, me está diciendo que tengo que guardar ciertos mandamientos. Porque Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar todos estos mandamientos, si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, pues entonces tengo que guardar todos los mandamientos para poder recibir la bendición. Bueno, ese es en el caso de la ley, pero en el caso de la gracia, Pablo no usa la palabra obediencia para describir el desempeño de una persona. ¿Okay? Cuando Pablo está usando aquí para la obediencia de la fe en todas las naciones, la palabra obediencia no la está usando para describir algo de desempeño de tu parte, para poder merecer. No lo está describiendo así, hermanos. De hecho, les voy a leer la definición de obediencia bajo el diccionario, los varios diccionarios que hay, y son la palabra obediencia significa entrar en acuerdo con, ahorita vamos a entender la diferencia, entrar en acuerdo con, poner atención, es otra definición, entrar en acuerdo con, poner atención o ser subordinado, ¿ok? Subordinado, pero no necesito guardar esas cosas. Yo puedo ser subordinado de alguien, pero no necesito guardar los estatutos bajo los cuales estoy subordinado, ¿verdad? O sea, no tengo que caminar todos los días como Él me dice que debo de desarrollarme en la iglesia o en el trabajo o en este otro lugar. No necesito guardarlos. El resto del día o de los días, cuando esté delante de mi familia y soy igual que soy en la oficina, no necesito hacer lo mismo.
no necesito guardarlos. Soy un subordinado nada más. Entonces, el oír atentamente a alguien determina lo que voy a hacer o de quién voy a ser siervo. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a entrar a dos, vamos a ir a Romanos 6 primero. Quiero seguir todavía sobre esto. Romanos 6:15. Entonces, entrar en acuerdo con o poner atención a lo que se está diciendo es la obediencia a la que Pablo se refiere aquí, a la fe. ¿A quién le voy a poner atención? ¿A la ley? ¿O le voy a poner atención a la gracia? ¿A quién le voy a poner mi atención? ¿Bajo quién voy a estar subordinado? Tengo que hacer esa diferencia. Y más adelante vamos a ver por qué no conviene estar oyendo de los dos. Entonces, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, la carne, la ley, la podemos poner ahí, sin temor o sin temor a equivocarnos, o sea de la obediencia para justicia? Entonces voy a aplicar la definición a este versículo. O sea, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para ponerle atención, eres esclavo de aquel a quien le pones atención? Sea si le pones atención al pecado para muerte, a la ley, por tus obras, o si le pones atención a la justicia de Dios, a la gracia. En donde quiera que tú dirijas tu atención, las epístolas de Pablo hablan de la gracia. Te vas para atrás, hablan de la ley. ¿Sobre qué estás poniendo tu atención? ¿Le estás haciendo caso a lo que la ley, la gracia dice que tú debes de hacer para obtener la victoria del Señor? ¿O le estás haciendo caso a lo que la ley dice que debes de hacer? ¿Cuál de las dos? Pero son dos puntos totalmente diferentes. Son dos pactos totalmente diferentes. Ok. Jesús, hermanos, la obediencia perfecta de Jesús bajo la ley, me voy despacito, la obediencia perfecta de Jesús bajo la ley nos hizo recibir la bendición por gracia mediante la fe en Él y no por nuestro desempeño. También la van a tener que apuntar y oír y masticar un poquito más. Pero la obediencia perfecta de Jesús a la ley me hizo recibir la bendición por gracia, por medio de la fe y no por mi desempeño. Jesús caminó perfectamente en la ley, Romanos 8:3, para que la justicia de la ley se aplicara a mi vida. ¿Ok? Para eso. Ustedes lo pueden leer ahí en Romanos 8:3. Entonces necesitamos aprender y comenzar a poner atención a las provisiones de la gracia que están en las epístolas de Pablo. En lugar de estar leyendo, yo no digo que no tengan su lectura casual de la Biblia y que voy a leer la Biblia una vez al año y que con eso se sienten que... No, es bueno, hermanos, pero la provisión de mi victoria está en la gracia que me fue concedida mediante las epístolas de Pablo, que es Jesús finalmente, pero a él le fueron reveladas. Entonces, le voy a poner atención
a las provisiones de la gracia y no a mi esfuerzo propio. En eso, hermanos, está la diferencia en caminar en victoria o en caminar en derrota. Y vamos a Romanos 8:5, ahí lo dice el libro. El miércoles estaba explicando algo de esto allí en la cárcel, en la noche. Comencé porque el Señor me guió por ahí. Y una de las inmates se puso furiosa. Porque estaba totalmente bajo la religión. Pero furiosa, hermano, furiosa, así como le estoy describiendo. Rabiosa. Porque no es... ¿Mandé? No. Pero no es mi tarea, ¿verdad? Que entiendan o que no entiendan, esa es la tarea del Espíritu Santo. Yo siembro la semilla del Espíritu Santo, tengo la protección del Señor, así que no tengo miedo a nada. Pero eso es lo que causa en las personas cuando uno habla de la gracia y de la ley, así como se está hablando aquí. Pero es muy claro, hermanos, la provisión de la gracia, les dije, necesitamos poner atención a las provisiones de la gracia. Obedecer, esa es la palabra obediencia, poner atención a las provisiones de la gracia y no poner atención a las provisiones de la carne o de la ley. Eso es lo que dice Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne, ¿quiénes son los que son de la carne? Los que se están desarrollando bajo el esfuerzo propio, bajo el desempeño propio, los que caminan sin hacer caso a la provisión de la gracia de Dios y solucionan la mayor parte de sus problemas bajo el razonamiento humano. Y yo creo que todos estamos incluidos aquí. Yo me he pescado, y de eso se trata, aprender a caminar en esto. Yo me he pescado muy seguido, hermanos, tratando de analizar una situación y preguntarle a Dios disimuladamente, como para que no se oiga así muy, ¿qué me falta, Señor? ¿Qué me falta? Si me dices qué es lo que me está faltando, puedo hacer el cambio en mi vida, y así recibir, porque pues desde que yo tengo uso de razón, he estado haciendo esto y esto y esto y esto, o sea, he diezmado toda mi vida, nunca ha sido un problema para mí, he sembrado, tengo una abundante cosecha ya en los cielos. ¿Qué necesito hacer, Señor? Pues yo estoy seguro que con algún detallito que falte, que yo pueda arreglar, aquí va a abrir las ventanas de los cielos y nadie las va a poder detener. Y me levanté, fueron 20 pasos, llegué al baño y Dios me dijo, no te falta nada. Todo te fue provisto en la cruz. Todo fue dado en la victoria en Cristo Jesús. No te falta absolutamente nada más que dejar de estar siendo orgulloso en que necesitas tú obtener algo por tu méritos o por tu esfuerzo. Esa es carne nada más y es orgullo, es soberbia. Pero estamos diciendo, hermanos, que la cruz de Jesús no fue suficiente para darme esa victoria completa. Que yo le tengo que dar una ayudadita de vez en cuando, porque con todos los años que tengo haciendo eso, como que ya es una acusación muy así disimulada, muy sutil, para llegar y decirle a Dios, no has hecho tu trabajo bien. Entonces tenemos que identificar la cruz como nuestra victoria cada vez que un pensamiento, y de eso se va a tratar la siguiente sesión, cada vez que un pensamiento me quiera cambiar de rumbo de la victoria de Jesucristo en la cruz. Es total, esa victoria es total, no me falta absolutamente nada, en Él estoy completo, me falta reconocerla y someterme a esa victoria sin esperar que yo tenga que hacer algo para poder recibir de parte de Él. Eso es suficiente. El tiempo es de Él y el tiempo está sujeto a la fe. La fe es hoy y yo estoy creyendo hoy. La victoria me la dio Jesús. Hijo, ya estamos entrando en otras profundidades. Exactamente, consumado es. Entonces necesito poner atención
a las provisiones de la gracia y no a las provisiones de la carne. Porque los que son de la carne, fíjense cómo lo explica aquí, pues, mejor que 1000 predicaciones. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, de su esfuerzo, de su desempeño. Tú hállate ahí las veces que quieras, o sea, esa es tu tarea con Dios. Yo ya me hallé hace rato. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en la gracia de Dios. 6. Porque el ocuparse es la misma palabra, es estar dándole el tiempo a la carne. Estar mentalmente ocupados en las cosas, en los razonamientos del mundo, en cómo le voy a hacer, en qué tengo que, cómo le voy a hacer para solucionar esto, qué tengo que hacer para obtener lo que quiero ver en esto. O sea, en lugar de ir a la victoria de Jesús y decir, ya fue dado eso. Y tengo que caminar, no esperando recibir algo de acá, sino ya recibido de este lado. Es muy diferente mis acciones cuando pongo primero la victoria de Jesús, primero antes de mis pensamientos para obtener eso mismo. Entonces, porque el ocuparse de la carne te está diciendo el resultado. El ocuparse de la carne es muerte. Tú sigues pensando en cómo solucionar tus propias situaciones y el resultado final, hermanos, es muerte en esa área. Lo quieras entender, no, a mí, tú haz tu tarea. Dios está hablando y te está diciendo, tú tratas de obtener algo por medio de la carne y el resultado final es muerte. Pero si tú te ocupas de las cosas espirituales y pones primero la provisión de Jesús, entonces el resultado final de eso es vida y paz. Obviamente, hermanos, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Es Dios el que está hablando. Me voy a ir hacia la provisión que la gracia nos da, no a la provisión que la carne nos ha dicho que debemos de hacer. Ya voy a acabar. La primera parte. Entonces, necesitamos ser obedientes o poner atención, no guardar los mandamientos, poner atención a lo que Jesús logró en la cruz, a lo que Jesús logró para sanidad, a lo que Jesús logró como riquezas, a lo que Jesús logró como liberaciones. Todas esas son provisiones. Dale. Estas son frasecitas que me dio en medio de la meditación de esto, hermanos. Dale todo tu tiempo a las provisiones de la gracia y no a estarte enfocando o pensando o meditando en los problemas. Dale todo tu tiempo a las provisiones de la gracia y no le des tu tiempo a la meditación, a la preocupación, a los pensamientos de qué voy a hacer en esta situación. Y si es necesario levantarte en la noche porque estás soñando y está el enemigo trabajando en que qué vas a hacer y que cómo lo vas a hacer, eso sucede muy seguido, hermanos. Levántate y haz lo que tengas que hacer audiblemente. Porque para parar un pensamiento se necesita no otro pensamiento, se necesitan palabras. Las palabras agarran el pensamiento y lo traen cautivo. Entonces, últimas dos declaraciones. Catch your thoughts, o sea, agarra tus pensamientos a través de hablar las promesas. Estarás así meditando en las promesas más que en los problemas. Segunda a los Corintios 10:5, que es, trae cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Bueno, aquí está la aplicación.
no trates de agarrar los pensamientos con pensamientos. Levántate, levántate, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Por ejemplo, ¿cómo le voy a hacer para pagar este recibo? Es que, o sea, el budget no me completa. Y ya lo tenía, y comienzan a entrar los pensamientos de tomar lo que es de Dios, o no sembrar hasta la otra semana. El enemigo se encarga de poner todas esas cosas. Mi respuesta no es seguir meditando en ese problema. Mi respuesta es ir a la gracia y audiblemente, no tienes que gritarlo, pero con palabras que estén saliendo de tu boca, decir, no, no recibo esto. La palabra dice que mi Dios suple todo lo que me falta, en acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El pensamiento está trabajando y tú estás hablando, estás agarrando ese pensamiento y lo estás trayendo cautivo a la obediencia del ungido. Y no solamente eso, sino que también tengo semilla en el piso. Y esa semilla que he sembrado trae un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y estoy y tengo la seguridad de que esa semilla va a producir, porque la palabra dice, pruébame en esto. Bueno, he probado a Dios y la palabra dice que el que lo pruebe, las ventanas están abiertas de los cielos y el fruto de mi tierra, dice la palabra, que no será comido por el enemigo, ni mi semilla que yo he sembrado será estéril en el campo. Entonces estoy presentando con palabras lo que Dios dice acerca de mi provisión. Ya no estoy dándole vueltas, ¿cómo le voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer para pagar esto? ¿De dónde voy a sacar esto? No, espérame. Yo tengo derechos como diezmador. Y mis derechos es que el enemigo es reprendido por causa de eso. Mis derechos son que las ventanas de los cielos están abiertas y que es derramada bendición hasta que sobreabunde. Mis derechos son, como diezmador, que el fruto de mi tierra sea completo. Mis derechos son que la semilla que yo siembre, por causa de mi obediencia a Dios, de mi conexión a Dios, es que esa semilla lleve fruto, no sea estéril, sino que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y todas las personas de las naciones me dirán, esos son benditos de Jehová. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Y eso es alinearme yo, por fe, con la gracia que me fue provista en la victoria de Jesús. ¿Cuándo la voy a obtener? ¿Cuando diga 1000 veces esas confesiones? No, estoy partiendo desde el punto de que ya la victoria la tengo. Ya tengo asegurada esa provisión. Yo no sé cómo va a llegar, no me importa cómo va a llegar esa provisión de ese recibo o de esa, lo que ustedes quieran. Lo que sí sé es que me tiene que llegar porque estoy totalmente conectado a la victoria de Jesús y Jesús nunca falla. Y quito mi atención de mi yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Necesito alinear esto. Si no hago esto y hago esto. Estamos aprendiendo a vivir bajo la gracia, hermanos. Acuérdense de eso. Último ejercicio. Esto lo usa mucho, y ya terminamos con esto. Lo usa mucho el hermano Kenneth. Obviamente yo no tengo ningún ejemplo mejor que ese. Y lo he usado muchísimas veces porque es una manera práctica de entender cómo detener esos pensamientos. Y a muchos de ustedes ya se los he dicho, pero se los quiero dejar grabados para que se lo vuelvan a recordar cada vez que vean el YouTube. Van a contar del 1 al 10 en silencio, del 1 al 10 en silencio. Y cuando yo les diga, digan su nombre, me van a decir su nombre audiblemente. Es algo que quiero que ahorita hagan, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Comiencen a contar ya. Díganme su nombre. Teresa. Ok. ¿Qué pasó con el conteo? Se detuvo. ¿Por qué? Porque lo interrumpieron, ese pensamiento, lo interrumpieron con las palabras audibles. Entonces,
de esos pensamientos que dicen, es que yo no puedo dejar de pensar eso, es que ya no sé cómo lo voy a hacer. Estoy piense y piense y piense y piense y piense. Se comienza en meditación y meditación y acuérdate que todo lo que tú meditas finalmente va a dar luz a algo. Entonces, la provisión de Dios a través de su palabra y a través de este ejemplo te enseña ya que hallando la provisión de la gracia, cada vez que venga un pensamiento contrario a querer derrobarte las bendiciones o a querer preocuparte o a querer decirte que no hay salida, tú te vas a levantar y vas a comenzar a audiblemente hablar las promesas que están escritas acerca de esa situación. Y cuando tú haces eso, yo me levanté ahora en la mañana, en la noche, o sea, con un sueño extraño, de esos que te hacen que te estés moviendo para todos lados y como hasta tormento en la mente de estarte volteando y todo eso, hasta que abrí los ojos y me levanté y comencé a decir, la palabra de Dios dice que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, yo hablo y digo que mis pensamientos están en total paz porque he decidido creerle a Dios que su palabra es verdad en mi vida y esa paz que sobrepasa todo entendimiento me guarda mis pensamientos, me guarda mis sueños y no permito, toma autoridad, te niego el derecho a que sigas actuando en mi mente. No volvió el sueño. Me salgo en la mañana ahí a poner una cubierta que quería Rocío, ahí, y donde le hago así, me pego exactamente en la punta de la uña contra un fierro así, y se puso blanco todo esto de aquí. Pues ya se imaginan el dolor. Puedo decir malas palabras, como antes se acostumbraba. Puedo decir, híjole, cómo me dolió, ay, ya no aguanto. O puedo decir, gracias Padre, porque Jesús llevó mis dolores y Él sufrió mis enfermedades y yo decido creerle a la provisión que está en tu palabra. Y eso fue lo que hice, hermanos. Me metí y comencé a sentir un frío en la uña. Hagan de cuenta que ponen de ese nitrógeno líquido. Y el frío quitó todo el dolor. Entonces la gracia, estamos entrando en el umbral apenas de todo esto, bajo lo cual Pablo caminó abiertamente. Pero estamos entrando a través de un portón tan grande de provisión, hermanos, que yo quisiera inyectarles esta predicación, esta revelación de parte de Dios, para que todos ustedes vivan y nieguen todo aquello que la carne les ha dicho por tantos años que no pueden tener, a menos de que hagan lo que el mundo hace allá afuera. No es cierto, es una mentira de Satanás eso. La iglesia no va a vivir bajo el gobierno del mundo, sino bajo la ciudadanía de Dios. Y las reglas son muy diferentes en el reino de los cielos. Mi prosperidad no depende de mi trabajo, sino de la semilla que yo dé en el reino y de la seguridad que tengo de esa sobreabundante vida en Cristo Jesús para poder suplir las necesidades de todas aquellas personas que Dios me diga, ¿no dice en la palabra repartirás, darás a los pobres, tu justicia permanece para siempre? ¿Cómo la voy a suplir? Teniendo sobreabundancia de las cosas. Y cuando Dios me diga, puedes ir y pagarle el mortgage de la casa a esta persona, ustedes podrán experimentar el gozo sobreabundante, mucho mayor que cuando alguien te paga a ti, que eso ya es algo muy hermoso, ¿verdad? Pero cuando tú puedes hacer eso por otra persona, hermanos, es algo simple y sencillamente indescriptible. Y eso es hacia donde vamos como iglesia. Y estamos caminando ya en ese umbral, estamos dando pasos adentro de la gracia. Lo que tantos predicadores hicieron por tanto tiempo y les costó tanto tiempo, hermanos. Nosotros estamos ya caminando en ello. Entonces, nada más el que no quiera conectarse a esa gracia va a estar sentado y va a estar diciendo, ¿de qué habló el pastor? ¿Qué dijo?
Ah, no, estuvo bruta la predicación. Oye, necesitas oírla. ¿De qué fue? ¿De qué fue? Y no digan que no les ha sucedido. Pero no me acuerdo. Que ahorita te digo, te hablo, te mando un texto. Bueno, vamos a estar de pie.